Muy buenas tardes, soy el alumno Samuel Villanueva Ramos del grado y grupo tercero F del Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. En esta ocasión voy a presentar lo que es la unidad 5 de estructura de datos para recuperación de materia. Acá vemos el índice que voy a explicar lo que es el método de burbuja, el método Selshore, el método Quicksort, Radix, mezcla de delta y interacción. Para empezar, el método de la burbuja o Bulber sort en inglés, es un sencillo algoritmo de ordenamiento que funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si está en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Su descripción. Dice que el procedimiento de la burbuja es el siguiente: ir comparando desde la casilla 0, número 3 números, de encontrar uno mayor. Si este es realmente el mayor de todo el vector, se llevará hasta la última casilla. Si no es así, será reemplazado por una mayor que él. Ese procedimiento seguirá así hasta que haya ordenado todas las casillas del vector. Sabemos también que el método de burbuja también es conocido por el método de intercambio directo, dado que solo usa comparaciones pequeñas para operar elementos y se le considera un algoritmo de comparación, siendo el más sencillo de utilizar. Y acá vemos un ejemplo. Sus ventajas y desventajas. Su ventaja, que es eficaz, sencillo y tiene un código reducido para realizar el ordenamiento. Sus desventajas: consume bastante tiempo de computadora y requiere muchas lecturas o escrituras en memoria. Acá es su método de implementación en Visual Basic. Vamos con el siguiente, que es el Shell Sort. El ordenamiento Shell o Shell Sort es un algoritmo de ordenamiento. El método se denomina Shell en honor de su inventor Donald Shell. Su implementación original requiere entre paréntesis, N2, comparaciones e intercambios en el peor caso. Aunque es fácil desarrollar un sentido intuitivo de cómo funciona este algoritmo, es muy difícil analizar en su tiempo de ejecución. En su descripción dice que el algoritmo Shell es una mejora de la ordenación por inserción, donde se van comparando elementos distantes al tiempo que se los intercambian si corresponde. A medida que se acumulan los pasos, el tamaño de los saltos disminuye. Por esto mismo, es útil tanto como si los datos desordenados se encuentran cercanos o lejanos. Sus ventajas y desventajas. Ventaja: es un algoritmo muy simple teniendo un tiempo de ejecución aceptable. Es uno de los algoritmos más rápidos, no requiere mucha memoria, no requiere memoria adicional y fácil implementación. Desventajas: su complejidad es difícil de calcular y depende mucho de la secuencia de incrementos que utilice. Shell Sort es un algoritmo no estable porque se puede perder el orden relativo inicial con facilidad. Es menos eficiente que los métodos Merge, Heap y Quicksort. Realiza numerosas comparaciones e intercambios. Ahí está un ejemplo. Bueno, también sabemos que el algoritmo Shell-Sort mejora el ordenamiento por inserción, comparando elementos separados por un espacio de varias posiciones. Claramente esto permite que un elemento de paso más grande hacia su posición esperada. Aquí vemos un ejemplo. Dice, por ejemplo, considera una lista de números como los dígitos que están ahí. Si comenzamos con un tamaño de paso de 8, podremos visualizar esto dividiendo la lista de números en una tabla con 5 columnas. Eso quedaría así. Y entonces ordenamos cada columna lo que nos queda, por ejemplo, así. Esta es la implementación que tiene el método Shell-Sort. Vamos con el método Quicksort. El método de ordenamiento Quicksort es actualmente el más eficiente y veloz de los métodos de ordenación interna. Este método es una mejora sustancial del método de intercambio directo y recibe el nombre de Quicksort por la velocidad con que ordena los elementos del arreglo. Por ejemplo, en esta parte de acá está pasando un GIF de cómo es en sí el ordenamiento Quicksort. Su descripción: el algoritmo trabaja de las siguientes formas.
Elegir un elemento del conjunto de elementos a ordenar, al que llamaremos pivote. La lista queda separada en dos sublistas, una forma por los elementos a la izquierda del pivote y otra por los elementos a su derecha. Repetir este proceso de forma recursiva para cada sublista mientras estas contengan más de un elemento. Una vez terminado este proceso, todos los elementos estarán en orden, bueno, ordenados. Ventajas y desventajas. Requiere de pocos recursos en comparación a otros métodos de ordenamiento. En la mayoría de los casos se requiere aproximadamente n logaritmo de n operaciones. Ciclo interno es extremadamente corto. Sus desventajas: se complica la implementación si la recursión es posible. Por caso se requiere n2. Un simple error en la implementación puede pasar sin detección, lo que provocaría un rendimiento pésimo. Acá hay un ejemplo de 2 páginas que dice el siguiente ejemplo: se marcan el pivote los índices y y con las letras P, y respectivamente. Acá está el ejemplo. Y acá termina. Vamos a... Se me olvidó decirles en el Quicksort que es un algoritmo basado en la técnica de divide y vencerás, que permite ordenar número de elementos en un tipo proporcional a n logaritmo de n. En Radix, en informática, el ordenamiento Radix o Radix sort es un algoritmo de ordenamiento que ordena enteros procesando sus dígitos de forma individual. Como los enteros pueden representar cadenas de caracteres, por ejemplo, nombres o fechas, y especialmente números en un punto flotante especialmente formateados. Radix sort no está limitado solo a los enteros. Acá hay una pequeña imagen. Su descripción: la mayor parte de los ordenadores digitales representan internamente todos sus datos como representaciones electrónicas de números binarios, por lo que procesar los dígitos de las representaciones de enteros o representaciones de grupos de dígitos binarios es lo más conveniente. Existen 2 clasificaciones de Radix sort: el dígito menos significativo LCD y el dígito que es más significativo, que es SMD. El LCD procesa las representaciones de enteros empezando por el dígito menos significativo y moviendo hacia el dígito más significativo. MCD trabaja en sentido contrario. Ventajas y desventajas. Ventajas: es estable, preservando la orden de elementos iguales. Funciona en un tiempo lineal en comparación de varios otros métodos de ordenamiento. El tiempo de ordenar cada elemento es constante, ya que no se hacen comparaciones entre elementos. Es particularmente eficiente cuando se trata con grandes grupos de números cortos. Desventaja: no funciona tan bien cuando los números son muy largos, ya que el total de tiempo es proporcional a la longitud del número más grande y el número de elementos a ordenar. Acá hay un pequeño ejemplo de un vector original que asignamos los elementos en cola basados en el dígito menos significativo de cada uno de ellos. Después de la primera pasada, la ordenación queda como acá. Acá está lo demás. Colas basadas en el dígito más significativo, que es esto, y la lista ordenada quedaría así. Vamos con el siguiente, que es mezcla directa. El ordenamiento por mezcla directa es un algoritmo recursivo que divide continuamente una lista por la mitad. Si la lista está vacía o tiene un solo ítem, se ordena por definición. Si la lista tiene más de un ítem, dividimos la lista e invocamos recursivamente un ordenamiento por mezcla para ambas mitades. Una vez que las dos mitades estén ordenadas, se realiza la operación fundamental denominada mezcla. En la descripción, el método de ordenamiento directo es probablemente el más utilizado por su fácil comprensión, y acá hay una imagen que es como un pequeño ejemplo, que es la partición, la fusión y la partición. Acá un ejemplo más de cómo están los datos, cómo están los datos, y acá vemos cómo los fusiona y los si los fusiona, los participa. Bueno, mezcla directa. La mezcla es el proceso de tomar dos listas ordenadas más pequeñas y combinarlas en una sola lista nueva y ordenada. Lo que está acá, esta es una lista, esta es otra lista, y esta es la lista pequeña. El método de intercalación. El método de ordenación por intercalación es utilizado por los jugadores de cartas o naipes para ordenar sus barajas. Consiste en mirar las cartas de una a una
y cuando se ve cada una de nueva carta se inserta en el lugar adecuado para desarrollar el algoritmo. Imaginemos que las cartas se encuentran situadas en una fila encima del tapete a medida que se va una carta nueva. Esta se compara con una fila y se debe empujar alguna de ellas a la derecha para dejar espacio e insertar la nueva. Esto es prácticamente un pequeño ejemplo basado en jugadoras de cartas o naipes en el método de intercalación. En ventajas y desventajas. Las ventajas: método de ordenamiento estable mientras la función de mezcla sea implementada correctamente. Efectivo para conjunto de datos a los que se puede acceder secuencialmente, arreglos, vectores, etc. Desventaja. Esta Está definido recursivamente. Si se deseara implementarla, no recursivamente se tendría que emplear una pila y se requiere un espacio adicional de memoria para almacenar. Acá hay un ejemplo. Algoritmo n es igual también al vector. Más. Y este sería el programa que voy a... bueno, este es el de intercalación. Y también tengo que meter un programa que sería sería el método de Quicksort, y así quedaría el programa. No lo puedo correr como tal porque la computadora donde estoy me la dejaron todo mal, pero le pedí de favor a un amigo que si me lo podía correr, y me dijo que si funcionaba. Sería todo, y de hecho sí sería todo. Espero le haya gustado la presentación, y muchas gracias.